Continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes en vivo en la señal 2 de Somos Alta y ahora con Néstor Salvador Quintana. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas le noches. ¿Cómo les va? Y veníamos en todos estos, digamos, martes del año, porque fue un año muy electoral, obviamente invitando generalmente a los que fueron candidatos, muchos funcionarios, pero también analistas de la realidad. Néstor Salvador Quintana no solo ha sido periodista, político, profesor de la Universidad Católica, muy querido por muchos periodistas del medio. Muchas gracias. Y yo creo, Néstor, que tiene muchas cosas quizá para reflexionar de lo que está viviendo la Argentina, más allá de, como decía hace un rato Félix González Bonorino, una elección primaria que se puede haber desdibujado y hoy camino a octubre vamos a seguir haciendo la reflexión del voto. Sí, yo el jueves anterior a la elección, en este mismo canal, dije de que como venía planteándose el tema de la elección, iba a ser una aplicación de una ley híbrida, porque no iba a ser una primaria ni una interna abierta. Ya tener los candidatos elegidos. Bueno, después eso se dio en realidad. Fue lo que ocurrió, que es lo que acotaba González Bonorino, que hay algo importante que él dijo y que hace a la seriedad, ¿no es cierto?, y al diálogo político. Cuando él hace una crítica al radicalismo, yo siendo radical, ¿no es cierto?, la acepto a la crítica, es una crítica que los radicales tenemos que hacer, ¿no? Esa autocrítica que no nos hemos hecho de hace mucho tiempo, ¿no? Y ya que estamos hablando en Salta, fíjense ustedes, el radicalismo en Salta lleva casi más de 80 años sin estar en el gobierno. Claro. El último gobierno en Salta fue del año 1930 de Julio Cornejo, después el radicalismo no estuvo en el poder. Eso, yo creo que lo que dijo González Bonorino es interesante porque hace a la elección inclusive del domingo. Es decir, a lo que él dijo, yo le podría agregar 2 o 3 elementos más. Es decir, el elemento del discurso de la señora presidenta, ¿no?, que era importante, que poco lo analizaron, la emotividad del mensaje. Es decir, hay una figura que la trabajaron muy bien cuando ella evoca la figura del presidente muerto, pero no lo nombra, dice él. Eso tiene su connotación, ¿no es así? El otro tema, el tema económico, que ya lo analizaron ustedes también con González Bonorino. Y el tercero fueron los discursos de los candidatos, ¿no es cierto?, que no ofrecieron ninguna posición superadora, sino se quedaron en la mera crítica al poder, entre los cuales también estuvo la Unión Cívica Radical. Y yo creo que el radicalismo sobre eso tiene que hacerse la autocrítica. Era como una gran oportunidad el radicalismo. Sí, claro, es decir, cuando uno veía en los últimos 2 años de reacomodarse a través de distintos dirigentes, uno imaginaba que iban a llegar a esta elección como más armados. Sí, lo que pasa, pensando en el futuro, yo creo que la única solución que le queda al radicalismo es armarse pero sobre sí mismo, olvidarse ya de andar buscando las alianzas, que no nos dieron resultados. Claro, es para juntar votos. Volver a la mística del partido, volver a la fuerza del partido, volver a la militancia radical. Eso es lo que necesita el radicalismo. Y adecuarse a los tiempos que estamos viviendo, indudablemente, ¿no? Usted sabe que haciendo un análisis un poco histórico de la posición, nosotros estábamos hablando hace un rato de la prensa, la influencia de la prensa y el poder. Usted es un hombre de la prensa. Usted que hizo sus primeras armas periodísticas en la época del mimeógrafo de don David Michel Torino. Exacto. Que de alguna forma sufrió los embates de un enfrentamiento con el entonces gobierno justicialista en el año 50, así fue. Y que de alguna manera fue causa, consecuencia, pero estuvo muy relacionado con la intervención del Poder Judicial de Salta. Yo quería preguntarle desde su punto de vista, ¿cómo ve la relación de la prensa, de los medios y el gobierno de esa época con respecto a esta época? En particular, desde el rol opositor de los medios, que antes respondían a ideas y hoy son corporaciones que disputan una cuota de poder. Claro, eso está, en la pregunta suya está la respuesta, porque indudablemente La Intransigente era un diario que defendía ideas. David Michel Torino fue un hombre muy vinculado, el radicalismo estuvo dentro inclusive de los primeros fundadores de la Unión Cívica Radical. Y además fue un hombre que al diario, El Intransigente, era, digamos así, la trinchera de lucha de una idea, de una ideología. No fue una empresa, Tampoco fue una empresa el diario de la provincia, que era el diario conservador, que lo cierra en el 49. Para mí, la primera empresa periodística que se da en Salta con criterio de empresa es El Tribuno,
cuando asume la dirección del tribuno Roberto Romero, Ajá. después del gobierno de Bernardino Viela. Entonces, ahí aparece un factor nuevo que es la empresa periodística. Ahora de allá, de aquel entonces, vamos a hoy los medios de comunicación, todos, son como decían los pensadores aquellos de la escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, son industrias culturales. Entonces las industrias culturales son empresas que al final entre ellos forman corporaciones para irse defendiendo determinadas circunstancias por el poder o de alguna manera negociar con el poder. No era el caso de Michel Tonino de la prensa de aquel entonces. Yo creo que aquí hay otra situación que ha variado y que el gobierno, en este caso también hay cosas que hay que reconocerlo, con mucha habilidad, ¿no es cierto?, lo pone a los medios como actores políticos. Cuando él dice, mi adversario es el grupo Clarín, cuando Kirchner decía, ¿qué te pasa, Clarín, que estás nervioso? Claro, lo estaba individualizando como un actor político, no como un medio de comunicación. ¿No será la necesidad de la política de tener siempre en esa ecuación amigo-enemigo, alguien con quien confrontar? Exacto. Por eso lo buscó como factor político. Ahora, creo que le respondo la pregunta suya, ¿o no? Sí, porque de alguna manera yo quería reivindicar lo que fue la lucha de la prensa en ese contexto político, cuando antes defendían ideas. En esa época de Intransigente era un diario radical que defendía ideas radicales. Claro. Más que ideologías respondían a ideas. Y había un enfrentamiento a través de los puntos de vista. Exacto. Pero no había una batalla por el poder. Claro. Yo creo que de alguna manera, en algún momento nos debemos una charla sobre esta gente que hizo a la historia de la prensa, pero que hizo a la historia de la política de Salta, y que los tenemos un poco Ahora, olvidados. lo importante, yo creo que tampoco lo podemos dejar pasar, es que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, si bien hacen opinión, ¿no es cierto?, no lo podemos desconocer, no son los que de alguna manera manejan el electorado. Es decir, como creo que lo dijo también Gonzalo Bononi, fijan agenda, pero no te dan soluciones ni te impulsan. Es decir, son informativos y quieren ser persuasivos. Cuando entra la propaganda y la persuasión, ahí choca la información con la persuasión. Entonces ahí se da lo que decía Perón. Perón decía, cuando volvió de su exilio, de su largo exilio, ¿qué decía? Cuando me echaron, tenía todos los diarios a mi favor. Y cuando volví, tenía todos los diarios en contra. Sí. ¿Es así o no? Sí, es decir, es verdad. el fenómeno de la opinión pública es otro fenómeno. La prensa ayuda a formar la opinión pública, pero no es solamente la prensa, Ojo, juegan otros elementos más, la familia, las relaciones en la calle, las conversaciones, ese elemento que lo pone muy bien Mora y Araujo en un libro que acaba de publicar, que dice la conversación como instrumento de la opinión pública. Acá no es una crisis que hubo en la Argentina de la opinión pública esta elección, no fue crisis de la opinión pública porque funcionó en dos estamentos, a favor y en contra. La crisis fue de los partidos políticos. Porque si vamos a aquella definición que decía que la política es el gobierno de la opinión pública a través de los partidos políticos, ¿a dónde fracasaron en la oposición los partidos faltaron políticos? los políticos políticos como instrumento. Como instrumento. Pero de ahí a creer de que son factores así omnímodos. Hubo más de vanidad personal que de pensar en un país por construir una oposición que sea constructiva. Claro, faltó el discurso superador, la propuesta que decía la gente, ¿qué proponen? Ahora, dígame, de alguna manera, se habla de que los partidos políticos se terminaron. ¿Son necesarios los partidos políticos? Y yo creo que sí, que la democracia no va a funcionar sin partidos políticos. Más allá de que sea un instrumento jurídico, el rol de los partidos políticos, que para algunos es un mal necesario, ¿cree usted que tenemos que reivindicarlo con trasvasamiento generacional o con actualización doctrinaria? ¿Cómo lo ve? Sí, yo creo que sí, que tiene que venir el trasvasamiento generacional, la actualización doctrinaria, la militancia, tiene que venir la escuela de honor, su curso de honor, como decían los romanos, en los partidos políticos. ¿Y cómo está el radicalismo? No va a funcionar. ¿Cómo está el radicalismo en eso? ¿Cómo lo ve? Y bueno, yo creo que está, después de esta elección, el radicalismo yo creo que tiene que volver hacia adentro, que decía al comienzo, y empezar a recomenzar, digamos, un camino en esa línea, porque tenemos las ideas, tenemos la gente, tenemos las posibilidades de hacer algo y hacer algo constructivo, pero en la medida en que dejemos de lado
un mal que nos aqueja de hace muchos años, que es el internismo. El internismo radical es lo que al radicalismo de alguna manera le hace mucho daño, ¿no? Néstor, muchísimas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes, muy Néstor. amables.